Cordial saludo para todas las personas que me observan a través de este video. Mi nombre es Kelly Joana Serna Sepúlveda. Actualmente vivo en el municipio de Salgar, Antioquia, y soy estudiante de agronomía en la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Este video es la respuesta a algunos interrogantes que se nos fueron planteados por medio del foro de aprendizaje para la tarea número 3. Se denominó distinguir el metabolismo microbiano como base de la interacción suelo, microorganismos, planta. Entonces vamos a ir dando respuesta a cada uno de los interrogantes. Se realizó en este caso una diapositiva por interrogante. Vamos a hablar entonces en la primera diapositiva de lo que es el ciclo redox del carbono. Y básicamente esto lo que nos muestra son como las diferentes reacciones que tiene el carbono en la atmósfera, en la biosfera y en diferentes procesos que se realizan, que realizan los seres vivos. Nos dice la literatura que el ejemplo más claro de un ciclo de carbono es la respiración humana, ¿cierto? Es el hecho de nosotros inhalar el oxígeno y expulsarlo en forma de dióxido de carbono. Ahí se está produciendo un ejemplo claro de lo que es un ciclo de carbono. La segunda pregunta entonces ya está más enfocada a otro elemento que es el nitrógeno, uno de los elementos más importantes en este caso en nuestra área de estudio, que son los cultivos y la producción de alimentos, por decirlo de alguna manera, porque tenemos que todo cultivo finalmente termina siendo alimento, sea de los seres humanos, de los animales. Entonces el nitrógeno es uno de los elementos que debe estar presente en el suelo para poder producir la mayoría de los cultivos que conocemos y que son pues que el resultado de estos cultivos es nuestra alimentación y, por decirlo de alguna manera, nuestra supervivencia, porque así como no podemos vivir sin realizar el proceso que se describió anteriormente, que es respirar, tampoco podemos vivir sin alimentarnos. Entonces, el primer concepto era la fijación de nitrógeno. Tenemos que el nitrógeno pues está presente en pequeñas cantidades en la mayoría de suelos, de sustratos, pero también tenemos que se fija en el suelo por medio de una relación simbiótica que se realiza, por ejemplo, entre las leguminosas y algunos tipos de bacterias, ¿cierto? Ellos hacen un proceso de simbiosis y ayudan a la fijación de ese elemento en el suelo para que esté disponible para cuando el suelo vaya a ser utilizado. En este caso, vuelvo y lo repito, por ejemplo, de un cultivo, es una muy buena alternativa en el tema de rotación de cultivos, sembrar por ejemplo frijol en un suelo donde sabemos que no está muy disponible el nitrógeno, entonces sembramos esta leguminosa para que se fije el nitrógeno en el suelo y de esta manera cuando tengamos otro cultivo que tenga requerimientos grandes que demande de presencia de nitrógeno en el suelo, no tengamos que hacerlo por medio de aplicaciones de fertilizantes químicos, sino que este elemento esté presente en el suelo de manera natural. El proceso de nitrificación, por el contrario, lo que busca es minimizar el nitrógeno que está fijado en este suelo o en algunos residuos que estén presentes en el suelo. Cuando nos referimos a residuos, podemos hablar, por ejemplo, de materias orgánicas presentes en el suelo que estén muy enriquecidas con nitrógeno. El proceso de nitrificación lo que busca es minimizar esta presencia de nitrógeno que está fijado de alguna manera en este suelo. El proceso de nitrificación entonces es un proceso de oxidación biológica del amonio con el oxígeno para obtener un nitrito, que tenemos que es también un tipo de nitrógeno, al igual que la amonificación, que es la conversión de compuestos nitrogenados orgánicos en amoníaco. Entonces nos dice la literatura que se da cuando un organismo produce desechos como urea o ácido úrico. Ejemplo claro de estos desechos. Entonces, por el caso de la urea tenemos, por ejemplo, la orina de un determinado ser vivo, de un animal, de una persona, y el ácido úrico lo tenemos presente en las excretas, por ejemplo, de algunas especies de aves. Observamos en la pantalla pues un esquema que nos muestra en sí como lo que es el proceso del ciclo del nitrógeno. La siguiente pregunta nos hablaba de las bacterias
que participan en cada proceso, tanto en el de fijación, desnitrificación, nitrificación y amonificación. Entonces observamos en pantalla como los ejemplos principales que encontramos de cada uno de estos. Tenemos que la fijación se hace por medio de las Rhizobium y de las Axorhizobium, todas pues hacen parte del grupo de los rhizobios. En el proceso de nitrificación participan las Pseudomonas, las alcanilas y las Parococcus. Nos decía claramente la guía de aprendizaje que no debíamos leer, sino más bien afianzar el conocimiento y poderlo transmitir de manera clara. Pido excusas, pero se me dificulta un poco la pronunciación de los nombres de algunos de estos microorganismos. Para la nitrificación tenemos entonces que los principales microorganismos que participan son los nitrosomas, los nitrosococcus, los nitrobacter y los nitrococcus. Tenemos y podemos ver que son algunos nombres similares y puede que algunos de estos microorganismos participen en varios de los procesos. No necesariamente tiene que ser en todos, pero sí pueden estar presentes en varios de estos procesos que están siendo objeto de nuestro estudio. Y para la amonificación, la bacteria más importante en lo que encontramos pues en la realización de nuestro trabajo dice que son las Actobacter, que se convierten por medio de un proceso, se convierten en nitratos y nitritos. Tenemos que estos dos son pues formas de nitrógeno. Continuamos con la siguiente pregunta que nos preguntaba, teniendo en cuenta las reacciones que ocurren en el ciclo redox del azufre, explica por qué se añade azufre a los suelos alcalinos para bajar el pH. Tenemos que cuando agregamos azufre a un suelo, lo que logramos es aumentar la acidez de este suelo, logrando así bajar la alcalinidad del mismo. Es importante resaltar que en los suelos muy ácidos va a ser más complicado que las plantas afiancen, por decirlo de alguna manera, bien estos nutrientes que están presentes. Va a ser más complicado para la planta, va a ser mucho más trabajo para ella poder sobrevivir y afianzar los nutrientes en pHs que son muy ácidos. La siguiente pregunta nos dice cuáles son los principales reservorios de calcio en el ciclo biogeoquímico de este elemento. Entonces, en este caso, nuestro objeto de estudio es el elemento calcio y tenemos que el principal reservorio se encuentra en la litosfera y que este llega allí derivado de algunos procesos geológicos como son los cuerpos de agua sedimentados, como son las cuevas, como son algunos procesos erosivos del suelo. Por medio de todos estos procesos de tipo geológico llega hasta la litosfera el calcio almacenándose allí y teniendo que este es el principal reservorio de calcio que tenemos disponible en el planeta Tierra. La siguiente pregunta nos hablaba de las bacterias sintropomonas, nos decía que porque ellas requieren de tener ayuda de algunos otros microorganismos. Entonces tenemos porque estas bacterias en algunos casos no son capaces de realizar muchos procesos que son necesarios para la supervivencia, como por ejemplo la retención y absorción de energía, como por ejemplo es respirar o alimentarse. Por esto ellas lo que hacen es obtener ¿cómo decirlo? Estas capacidades con las cuales ellas no cuentan. Ellas lo que hacen es que las obtienen de algunos otros microorganismos que están presentes en el entorno donde se están desarrollando. Tenemos entonces mencionar los beneficios de las angiospermas. Dice textualmente, diga los beneficios que confiere a las angiospermas formar asociaciones simbióticas con antinomicetos del género Franki. Tenemos entonces que las plantas
que pertenecen a este grupo de las angiospermas tienen la capacidad de producirse, de tener un desarrollo óptimo en suelos que han sido más golpeados, suelos más ácidos, suelos, como lo mencionaba anteriormente, puede ser un ejemplo con procesos erosivos, con no tanta presencia de nutrientes en los sustratos. Las angiospermas tienen esa gran capacidad de desarrollarse en estos suelos por medio de procesos de simbiosis o de asociaciones que hacen con los microorganismos ya presentes en este suelo. Ellas hacen es como una interacción y logran sobrevivir y logran desarrollarse de manera óptima en circunstancias de pronto de ambientes muy adversos. Observamos en pantalla las referencias, la información fue tomada de la microbiología, la biología de los microorganismos. Este libro ha sido nuestro objeto de estudio desde el inicio de la área microbiología de suelos. Entonces tenemos acá las referencias bibliográficas, tenemos también el pantallazo del Turnitin, que es la política de la universidad con respecto a la legalidad y que incentiva a los estudiantes a que sus trabajos sean originales y no sean copias de pronto de trabajos de algunos otros compañeros. A continuación observamos la diapositiva donde estará disponible el link de este video y esto sería todo por el momento. Muchísimas gracias.